estaba hablando con el profe, mi papá era don Rudy Tora, que era teatro popular en guaraní. Yo siempre digo, nosotros tenemos que hablarle a la gente como ellos hablan en su idioma, en su realidad, ¿verdad? 100%. Permití, tocó el tema. Sí. Y no puedo evitar ya en este momento, ya me siento muy afectado. Pero acá se dice, respetando, vos tenés una trayectoria de novela, ¿verdad? O sea, eso no entra en tela de juicio, pero uno puede decir también que la sangre no es agua, ¿eh? Porque yo le estoy viendo Rudy Tora, ¿verdad? Sí, alguna vez, alguna gente tuvo la oportunidad de compartir muchísimo tiempo con él, como obviamente sé que fuimos mucho, pero qué gran persona, qué tipo fuera de serie. Un hombre extraordinario, Rudy, y cuánto hizo, no solamente por el tema cultural, porque llegó a ocupar en algún momento un cargo, y todavía tengo esa imagen de, por ejemplo, nunca tener las puertas cerradas. Sí. Uno llegaba y estaba su tereré. Gran problema con mi mamá, era porque todo el mundo le visitaba. No había uno. Sí, y en eso, ¿verdad? Tradujo nada más y nada menos que al premio Nobel, ¿cómo que se llama? Camilo José Cela. La familia de Pascual Duarte, él le llamó Pascual Duarte de Cobecué. Y hizo una obra, pero tremenda. Él era traductor, era poeta, Manduana, la canción, o Donde mi canto pasó, ni qué decir. Y estamos hablando yo me iba de mi, le contaba, yo me iba de mi taller a las obras que hacía mi viejo al interior en guaraní. A mí se me quedó, siempre era ese, nuestro país necesita cultura y vos le tenés que llevar la cultura.